El tema que tenemos que hablar hoy es de las reencarnaciones sucesivas, camino a la perfección. Todos los principios de la doctrina espírita no son dogmas ni postulados que debemos creer y aceptar mecánicamente. Debemos acercarnos a estos principios con nuestra razón y con nuestro ánimo de crítica. Debemos estudiarlos con sinceridad para poder comenzar a comprender los contenidos de la doctrina. ¿Saben por qué? Porque la comprensión es la base para poder profundizar en el espiritismo. Si no, nuestro maestro Allan Kardec es el ejemplo de eso. Cada pregunta de él es basada buscando el razonamiento, indagando, yendo por más. Cada pregunta nos conduce a otra. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? Y es eso, con el razonamiento, buscando la fe razonada, con ese ánimo crítico de que si no entiendo, pregunto más. Es la manera que nosotros podemos llegar a comprender, y es en el estado evolutivo que estamos, porque en el estado evolutivo que estamos aún necesitamos mucho de la confirmación. Entonces necesitamos mucho razonar. De hecho, entonces decimos que debemos estudiarlo con sinceridad, todos esos principios, y no creer lo que nos dicen. Uno de estos principios es la reencarnación. La reencarnación, o sea, volver a vivir varias vidas. En la doctrina espírita, por eso, cuando nos referimos de la muerte, nos referimos por la desencarnación. El hombre muchas veces se plantea el porvenir o la nada. Y cuando el hombre piensa en la vida futura, ninguna de estas dos cosas, ni el porvenir ni la nada, le satisfacen o le dan la razón. ¿Por qué? Porque ninguna de esas dos cosas le responde o le da resultados o soluciones a los cuestionamientos que empiezan a aparecer lógicamente cuando él se plantea, ¿qué pasa después de esto? ¿La nada? ¿Qué hay? Entonces nos encontramos con el hombre parado ante tres alternativas. La nada, o sea, después de esto ya no hay nada. La absorción, me absorbe el universo, voy a formar parte de otra cosa. O la inmortalidad del alma, antes y después de la muerte. La lógica, ese razonamiento del que hoy yo les hablaba, nos indica y nos conduce a esta última de las creencias, ¿verdad? Que es la base de todas las religiones desde que este mundo existe. Y si vamos aceptando esa inmortalidad del alma, también pensamos tenemos que empezar en algo más, en la individualidad del alma. Y si pensamos en la individualidad del alma, la lógica también nos conduce a una consecuencia de esa individualidad. ¿Qué consecuencia puede tener la individualidad del alma? Que el destino de cada alma depende de sus cualidades personales. Entonces sería muy irracional si seguimos manejándonos con la razón para poder entender, pensar que el alma de un salvaje con el alma de un científico, o el alma de un hombre perverso, de un hombre malo, con un hombre de bien, puedan estar al mismo nivel. Las almas, entonces, llegamos a la conclusión que deben ser responsables de sus actos. Y para eso gozan del libre albedrío. Ese libre albedrío que nos permite elegir entre el bien y el mal. Y si el libre albedrío no existiera, estaríamos ante la fatalidad, ¿verdad?
Y si esa fatalidad existiera, no podríamos estar hablando de responsabilidad. Y seguimos ese hilo conductor de razonamiento. O sea que entonces nada es producto de una fatalidad, sino de una elección. Una elección con su correspondiente fórmula de acción y reacción. Entonces, nos encontramos con el libro de los espíritus, donde Kardec formulaba esas preguntas, una detrás de otra, buscando ese razonamiento. Y para este tema que nos reúne hoy acá, encontramos la pregunta 166, que dice lo siguiente. ¿Cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Y los espíritus responden, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Entonces, con esta respuesta debemos pensar que cada reencarnación es vital para que podamos explicar la evolución espiritual. Sin tocar el tema de reencarnación, no podemos pensar con respecto a la evolución espiritual. Entonces, si cada reencarnación es vital, también tenemos que pensar que es tanto lo que el hombre tiene que aprender, que es tanto lo que debemos aprender, que una existencia no nos va a dar para eso. Siguiendo con el libro de los espíritus, encontramos la pregunta 167, que dice, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y los espíritus contestan, expiación, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, dicen los espíritus, ¿dónde estaría la justicia? La vida entonces es un camino de evolución, es una escuela donde aprendemos gracias a las dificultades, a los retos que se nos presentan todos los días, que es la manera que vamos aprendiendo a progresar. En cada existencia nueva, ¿qué hacemos? Entonces, si tenemos varias vidas, recogemos los frutos de nuestras vidas pasadas. ¿Y qué estamos haciendo en la actual? Estamos sembrando esas semillas de nuestras nuevas existencias. De esta manera, es la única manera que podemos entender la diversidad de situaciones que se nos presentan, como por ejemplo, la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza, la alegría o el dolor. Si no, no tendría sentido nada de esto que nos pasa. Con todas estas experiencias, entonces, aprendemos y seguimos nuestro camino de progreso espiritual. ¿Dónde está la justicia?, preguntan los espíritus. Y justamente porque mediante la reencarnación, el hombre se explica todas esas anomalías aparentes que aparecen en la vida humana. Ahí tenemos la explicación de las diferentes posiciones sociales, de las muertes prematuras. ¿Qué ganaría el espíritu o el alma convirtiendo una vida, abreviando una vida? Sería algo inútil para el alma. También esto nos resuelve otro cuestionamiento, que sería la desigualdad de las aptitudes intelectuales y morales. Y para entender eso, tenemos que entender que no todos los espíritus tenemos la misma antigüedad. Algunos han aprendido mucho más, han progresado más, razón por la cual en esta nueva existencia traen todo ese conocimiento a la luz. El progreso intelectual y el progreso moral marchan muy rara vez a la vez. Es difícil encontrar seres que tengan el progreso intelectual y moral a la par.
Y por eso también todos conocemos personas muy inteligentes, muy instruidos, muy poco adelantados moralmente y viceversa. Aparece otra pregunta en el libro de los Espíritus que dice, ¿el número de las existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Y los espíritus contestan, con cada nueva existencia el espíritu da un paso más por la senda evolutiva, por la senda del progreso, perdón. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. Entonces, con esta respuesta vamos razonando que en cada nueva vida aprendemos más y más. Entonces, la cantidad de reencarnaciones es ilimitada. Va a ir dependiendo por la necesidad de aprendizaje que vayamos teniendo cada uno de nosotros. Y lo importante de esto es que los mismos espíritus nos volvemos a poner en contacto nuevamente. ¿Para qué? Para la oportunidad de reparar los daños recíprocos que nos hemos hecho en vidas anteriores, en relaciones anteriores. Y sobre esa base espiritual, ¿qué sucede? En ese reencuentro de esos espíritus que se produce nuevamente, se comienzan a establecer los lazos de familia. Y en esos lazos de familia apoyamos como ley natural los principios de la solidaridad, de la fraternidad y de la igualdad. Con esto entonces encontramos respuesta, por ejemplo, a las relaciones con los hijos difíciles, ¿verdad? Ahí entendemos el porqué de esa relación, por qué nos cuesta tanto, que venimos a trabajar esos dos seres, a la ingratitud de los hijos, al sentirnos mucho más comprendidos muchas veces fuera del seno familiar que dentro del seno familiar. Cada reencarnación entonces nos da oportunidad de corregir errores y de aprender. Cumplir con lo que no se pudo realizar en alguna existencia anterior y perfeccionar también lo que quizás comenzamos en otra. Porque no solo estamos reparando, estamos mejorando también. Porque venimos de otras vidas con cosas a reparar, pero con cosas conseguidas también, con cosas buenas que vamos cada vez más fortaleciendo. Cuando en un ser surge un talento innato, que cada vez estamos viendo más casos de esos, ¿por qué será, verdad? Será para que razonemos y veamos, que tengamos más ejemplos para que nuestro razonamiento entienda. Quiere decir que si no lo preparó ese talento innato que surgió en esta existencia, ¿qué está haciendo ese espíritu? Está recordando algo que ya aprendió. Y seguramente al lado de ese espíritu hay otro ser que está aprendiendo todo nuevamente por primera vez. Eso es lo rico de la reencarnación. Se mezclan esas dos cosas, el que recuerda y el que aprende, el que repara y el que fortalece. Y siguiendo la secuencia de preguntas, nos encontramos con la pregunta 169, que Kardec sigue profundizando sobre el tema y dice, ¿el número de reencarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Porque si hablamos de que somos diferentes, entonces los espíritus le contestan, no, el que adelanta con rapidez se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, por cuanto el progreso es casi infinito. Entonces, seguimos razonando. El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo. Y como son libres, como somos libres, como tenemos libre albedrío, trabajamos para nuestro adelanto con más o menos actividad,
o negligencia, según nuestra voluntad. Mientras que unos adelantan entonces rápidamente, como dicen los espíritus, otros nos estancamos durante siglos, nos detenemos en rangos inferiores, pero siempre por nuestra voluntad. Entonces podemos decir que si adelantamos o nos detenemos, si tenemos la capacidad de adelantar o detener nuestro progreso, nosotros somos los autores de nuestra felicidad o de nuestra desdicha. Y así, según las palabras del Cristo, a cada uno con sus obras. Las infracciones frente a la ley de Dios que todos cometemos constituyen las expiaciones del pasado y las pruebas que vamos a tener en nuestro porvenir. Cada infracción que nosotros hagamos, ya vayamos anotando en nuestra libretita las pruebas que van a aparecer en la vida futura. Pero así también nos explicamos, y también a veces es un consuelo, porque mucha gente a veces se pregunta ¿por qué a ese ser que es así no le sucede nada, a mí me sucede? Son esas preguntas que generalmente nos estamos planteando y la persona que no tiene aún un conocimiento espiritual, más aún. Y eso nos responde que el orgulloso probablemente va a tener una nueva existencia de humillaciones. Un mal rico, una de miseria. Un tirano, una de servidumbre. Porque es la única manera de aprendizaje y de reparar lo que hemos hecho. Comparemos al espíritu con un estudiante. Hoy hablaba también el hermano de un estudiante. El estudiante, para llegar a un curso superior, a un grado superior, ¿qué tiene que hacer? Estudiar, y tiene que pasar por varias clases, por varios cursos. No llega al rango superior, al grado superior o se recibe de una. No, tiene que pasar por muchos grados. Y lo mismo pasa con el espíritu. Entonces, ¿las clases qué son para el estudiante? Son el medio para poder llegar a su objetivo. Y las reencarnaciones son el medio para nuestro progreso espiritual. Pero cuando el estudiante no se aplica, tiene que repetir la clase. Y tiene que dar varias veces esa clase. Pero que el estudiante tenga que repetir la clase no es un castigo, sino que es la obligación de recomenzar a estudiar por no haber hecho bien la tarea. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que la reencarnación no es un castigo. La reencarnación es el medio para seguir creciendo y progresando y que sigamos aprendiendo todo eso que no pudimos aprender en la anterior. Entonces, el trabajo de esta clase o de esta reencarnación no es una punición, sino solamente la obligación de recomenzar el trabajo, de retomar eso que no pudimos terminar. Está la pregunta, entonces podemos llegar con todo esto de que hablamos, a que cuando hablamos de la reencarnación y con todas estas respuestas que le daban los espíritus a Kardec, empezar a concluir que con la reencarnación aprendemos. Aprendemos que en cada vida nos educamos y vamos aprendiendo lo que desconocemos. ¿Qué también encontramos? Que reparamos o corregimos errores. Y nos encontramos con ese efecto de acción y reacción. Si hicimos mal, tenemos que pagar las consecuencias. Tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias. Y si realmente vamos por esa línea de pensamiento y poco a poco vamos aprendiendo a ver en las cosas que nos pasan, vamos entendiendo muchas veces errores que hemos cometido. Los vamos percibiendo.
porque es la manera que nos paramos ante el problema y empezamos a ver, porque muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan, porque no nos reconocemos como generadores de ellas. Pero si pensamos que hay una vida anterior que sí fue la acción de lo que tenemos hoy, ahí trabajamos con ese autoconocimiento que es el que nos va a hacer crecer. También nos encontramos con la evolución espiritual. ¿Y cómo evolucionamos espiritualmente? Reparando errores. Nos vamos educando en sabiduría, nos vamos educando en amor hacia el prójimo y elevamos nuestra espiritualidad hacia la perfección. Eso que hoy decíamos, varias reencarnaciones, camino a la perfección. La vida espiritual es la vida normal del espíritu. Hoy decía el compañero que estábamos transitoriamente acá, y es así. La vida espiritual es nuestra vida normal y es la eterna. Y esta vida corporal que tenemos hoy es transitoria y pasajera, es solo un instante. Pero es solo un instante que tenemos que aprovechar al máximo. Cada vez que razonamos y nos acordamos, tratemos de buscar algo para reparar y mejorar, que no sea tiempo perdido, que no nos dejamos distraer por el mundo material, por las cosas materiales del mundo, por esa cartera Vuitton que decía el compañero, y tratar siempre de mejorar. En el intervalo de esas existencias corpóreas, el espíritu pasa a la etapa de errante o erraticidad, pero el espíritu en ese estado, feliz o infeliz, porque va a depender del buen o mal empleo que haya dado de esa existencia anterior, ¿verdad? Él también va a estudiar las causas por las cuales apresuró o retardó su adelantamiento. Y ahí el espíritu toma las resoluciones que procurará poner en práctica en su nueva existencia y elige las pruebas que cree más convenientes para su evolución. O sea que podemos llegar a la conclusión de que casi todas las cosas que nos suceden fueron elegidas por nosotros. Esas pruebas que estamos pasando las determinamos nosotros para crecer. ¿Pero qué pasa? En algunas ocasiones sucumbimos. ¿Y sucumbimos por qué? Porque como hombre, como mujer, no podemos mantener las resoluciones que tomamos como espíritu. Y ahí es como realmente no podemos llevar adelante ese gran trabajo en ese periodo reencarnatorio que tenemos por delante. Cuando una existencia es mal empleada y sin provecho para el espíritu, debe recomenzarla en condiciones más o menos penosas. Pero el éxito en cumplirlas, el éxito en poder trabajarlas y pasar, son de mucho mérito. Entonces, cuando estemos ante una situación compleja, dolorosa, esforcémonos por transitarla, porque el mérito que hay ahí es muy importante. Y por último tenemos la pregunta, ¿en qué se convierte el espíritu después de su última reencarnación? Y los espíritus contestan, espíritu bienaventurado, espíritu puro. En cada asistencia, entonces, el espíritu corporal debe llevar a cabo una labor proporcional a su grado de evolución. Acorde a nuestro grado de evolución, va a ser toda esa tarea que nosotros tengamos para llevar por delante en la reencarnación. Y en ese momento, los espíritus que estamos en el planeta Tierra encarnados, estamos en un espíritu que es un planeta que es de los menos avanzados, que es donde están los espíritus culpados. Cuando tenemos pruebas para espiar, pruebas para trabajar, venimos a estos mundos. Y estos mundos son verdaderos purgatorios. Verdaderos purgatorios que de dónde dependemos para salir de ellos, ¿de qué? De nuestra transformación moral.
Nuestra transformación moral es la única que nos puede sacar de este tipo de mundo, de menos avanzados. Y pensar que la Tierra es uno de ellos nos da mucho a pensar de cuánto tenemos que adelantar moralmente, de cuánto esfuerzo tenemos que tener en crecer esa parte moral. Quizás estamos muy intelectualizados y poco adelantados moralmente. Siendo Dios soberanamente bueno y justo, no condena a los hijos a castigos perpetuos por penas transitorias. Porque si sabemos que nuestros errores vamos a tener la oportunidad de reparar, como todo buen padre que nos da, Él no nos va a condenar, pero sí nos va a ofrecer permanentemente los medios para progresar y reparar el mal que hubiéramos podido hacer. Ahora, eso sí, Dios perdona, pero exige primero el arrepentimiento, después reparar y después el retorno al bien. Entonces tengamos presente que cuando nos damos cuenta de nuestros errores, realmente debemos arrepentirnos. Cuando realmente tenemos en nosotros, en nuestra alma, el arrepentimiento, nuestro Padre nos da la oportunidad de reparar y volvemos a esa senda del bien, a esa elección del bien y del mal que nos da nuestro libre albedrío. Jesús nos habla de la vida futura. Y cuando nos habla de la vida futura, y lo presenta en todo momento como la meta hacia donde se dirige la humanidad. Cada vez que habla de dónde va la humanidad, Jesús nos habla de la vida futura. Y como el objetivo debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. O sea, nuestra principal preocupación es poder llegar a esa vida futura de la que nos habla Jesús. Sin la vida futura, la mayor parte de los preceptos morales que Él nos indica no tendrían sentido, sino. Y volveríamos a aquello que hablábamos al principio de la nada o de la absorción. Entonces, ahí tenemos el porqué de esa vida futura y la explicación. Los judíos creían en los ángeles. Y los judíos creían que los ángeles eran esos seres privilegiados de la creación. Y en el cumplimiento de las leyes de Dios, su recompensa, que ellos pensaban que estaba correcta, eran los bienes materiales, era la supremacía de su nación y era el poder vencer a sus enemigos. Ellos, cada vez que ellos vencían a sus enemigos, lo consideraban una recompensa por el cumplimiento de las leyes de Dios. Y las calamidades, y cuando los vencían, para ellos era el castigo por su incumplimiento. Moisés, cuando llegó, no podía decir otra cosa a un pueblo ignorante que necesitaba ser conmovido por las cosas de este mundo. No sabían que los hombres íbamos a poder llegar a ser esos ángeles y participar en la felicidad de todos nosotros. Más tarde, Jesús vino a revelar la existencia de otro mundo, donde la justicia de Dios sigue su curso, donde los buenos encuentran su recompensa, y a donde Él se fue después que dejó la tierra. También Jesús tuvo que adaptar la enseñanza al estado en que se encontraban los hombres en ese momento. No creyó conveniente brindarles más información, porque si no esa luz podría llegar a encandinarnos, porque no íbamos a entender todavía lo que pasaba. Y recién ahora podríamos decir que estamos en un periodo donde el hombre tiene más madurez para entender hacia dónde debemos ir y qué debemos hacer. Entonces el espiritismo es el consolador prometido por nuestro hermano Jesús, que ha venido a completar esa enseñanza del Cristo. Entonces, si consideramos el poder moralizador del espiritismo por la finalidad que da a todas las cosas, por la esperanza que nos da,
por el consuelo que nos dan las dificultades, por las explicaciones que nos da del proceso reencarnatorio. Pensemos y tengamos la convicción de que todo cuanto hemos hecho, cuánto hemos conquistado hasta el momento en inteligencia, en sabiduría y moralidad, hasta la última hora de nuestra vida, no se ha perdido, sino que beneficia el adelanto de nuestro espíritu. Todo lo que nos pasa, todo lo que hemos aprendido, las cosas que a veces consideramos malas, que nos duelen, también forman parte de ese gran tesoro que nos está haciendo crecer. Por eso la invitación a todos ustedes, de que recordando todo esto que hemos hablado, que por más que cada uno de nosotros esté pasando una situación dolorosa, difícil de transitar, que no entendamos por qué nos pasa, podamos verla como una oportunidad de crecimiento, podamos verla como una oportunidad para llegar a esa vida futura, a esa vida feliz, y que tratemos de trabajar transitándola con amor, con humildad, con caridad, con solidaridad, con fraternidad, desprendiéndonos del orgullo, del egoísmo, para que realmente pueda ser productiva y nos pueda hacer crecer. Recordar también que el objetivo de Jesús fue llegar a tener esa vida feliz, que vamos a ser un espíritu bienaventurado, que vamos a poder vivir en ese mundo donde está nuestro hermano Jesús. Y hoy nuestro hermano José hablaba de una experiencia personal, y yo le decía, ¿qué le voy a decir? Decía algo personal. Y muchas veces estamos ante situaciones que no entendemos por qué nos suceden. Y por más conocimiento que tengamos, nos cuesta transitarla. Entonces hay que volver a recordar, llegar a ese arrepentimiento para tener la oportunidad de volver a tomar contacto con la existencia de Dios en nosotros, de Jesús y de esa vida futura. A mí el año pasado me comentaron que mi hija tenía cáncer y en ese momento el conocimiento se borró. Cuando lo volví a retomar, pude ver la vida futura feliz mía, y hoy le doy gracias a Dios. Gracias.